Bueno, y ya estamos en línea con el economista Roberto Kachanowski, gran presencia en los medios, siempre está explicando un poco de todo en muchas redes sociales y en algunos canales de televisión. Roberto, es un gusto para mí darle la bienvenida a Citas de Radio. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, Roberto, para la gente de a pie, ¿estamos en problemas con el tema del FMI o no estamos en problemas con haber conseguido plata del FMI? No estamos. A ver, que lo que el gobierno tendría que haber hecho sin ir al FMI, ahora lo tiene que hacer a las apuradas, yendo al FMI. ¿Sí? Claro. El problema es este. El FMI, nosotros tenemos un problema donde el Estado gasta más de lo que recauda y tiene déficit fiscal. ¿Sí? Sí. O sea, cuando el Estado gasta más de los impuestos que recauda, tiene déficit fiscal y tiene que financiarlo de alguna manera. Eso se estaba financiando con créditos que se tomaban en el exterior. En un momento dado de afuera te dice, mira, yo no te financio más, ya tus números están complicados, listo. Entonces, ahora fuimos a otro banco y le dijimos, ¿nos permiten girar en descubierto? Sí, pero te voy a poner ciertas condiciones. Quiero ver qué vas a hacer con la plata que yo te voy a prestar. Claro, ¿sí? Claro. Y eso es lo que surge del acuerdo con el Fondo Monetario, la famosa, lo que se conoce como carta de intención que se le acaba de mandar al Fondo Monetario, que se dice, yo con la plata que ustedes me presten voy a hacer esto y esto para reducir el déficit fiscal, etcétera, que lo tendríamos que haber hecho sin necesidad de ir al fondo. Claro. O sea, el fondo nos está pidiendo que hagamos lo que, digamos, Macri no pudo hacer hasta el momento, que es bajar el gasto público. Exactamente. Lo que te está diciendo el fondo es, mira, vos te vas a tener que poner las cuentas en orden, yo te voy a dar plata para que mientras tanto puedas mantenerte, pero tenés que empezar a bajar el gasto público, etcétera. Atención que, de todas maneras, yo creo que acá tiene mucho que ver, más una decisión de carácter político que económico. Claro. Ajá. Es más, creo que si el gobierno no cumple con las metas que hay que cumplir, porque vos le decís al fondo, mira, vos me prestás plata, yo voy a ir cumpliendo estas metas de reducción del gasto público, de inflación, etcétera, ¿sí? Sí. Cuando uno lee el comunicado del fondo, se encuentra con un fondo totalmente distinto a lo que tradicionalmente se conoce, donde te dicen, bueno, mira, si tenés que poner más plata para planes sociales no hay problema, si no alcanzas la meta lo revemos, en fin. O sea, como mucha flexibilidad. Ajá. Y yo creo que ahí influye la política donde el gobierno de Estados Unidos y los gobiernos que integran el Fondo Monetario Internacional, que son los que ponen la plata para esto, en realidad ponen la plata de los contribuyentes de Estados Unidos, de Alemania, etcétera, dicen, preferimos tener algo de populismo con Cambiemos a tener el populismo chavista al que quería llevarnos Cristina Kirchner, ¿sí? Claro. Entonces, y no descartaría que dentro de todas estas letras que emite el Banco Central, que se llaman LEVAX, Ajá. que son una deuda que toma el Banco Central, parte la tenga el kirchnerismo con lo que se llevaron, te puedes imaginar que algo deben tener. Hubo parte del narcotráfico también, puede ser. ¿Sí? Ajá. No lo puedo firmar. Claro. Pero los tipos se quieren curar en salud y decir, mira, no quiero que me avance el narcotráfico en América Latina, ni que vuelva el populismo al estilo Chávez. Claro. Perfecto, perfecto. O sea, hay dos lecturas, una política y otra estrictamente económica, ¿no? Claro, ahora también es político como el rechazo cultural que se tiene como para el FMI, porque eso también tiene que ver con el tema de la expectativa y que suba el dólar, o no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque supuestamente debería bajar. A ver, el Fondo Monetario Internacional en la Argentina tiene muy mala imagen. Ajá. ¿Sí? Ahora, Argentina desde que entró el Fondo Monetario Internacional dijo, quiero entrar al club este, que lo hizo en el año 56, si mal no recuerdo, firmó en total 26 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Uh-huh. De esos 26 acuerdos, 9 lo firmó el peronismo, 6 los gobiernos radicales, 6 gobiernos militares, 5, creo, si mal no recuerdo, o 4 el desarrollismo y 1 Guido que lo puse aparte porque pobre no sabía dónde meterlo. Ahí, ¿sí? Pero digamos, el peronismo es el que más acuerdos firmó. Esto por un lado.
Por otro lado, de todos esos acuerdos que se firmaron, no se cumplió casi ninguno. ¿Ok? Ajá, ajá. Ahora, siendo al tema del tipo de cambio que vos me estabas preguntando, el problema que vos tenés es que si el dólar sube, pero los precios internos suben, Argentina escala en dólares. Para ponerlo en forma sencilla, hoy es más barato tomarte un café en París que en Buenos Aires. Claro. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, cuando vos tenés esos precios caros, tenés insumos caros. El productor tiene insumos caros para transportar, el transporte de carga por camiones caro en dólares, etcétera. Entonces eso te genera problemas de poder exportar menos e importar más. O gente que se va a hacer turismo a Europa y muy poca gente que viene a hacer turismo acá, por darte algunos ejemplos. Claro. Eso es porque pisaste o atrasaste artificialmente el tipo de cambio. Entonces lo que te va a decir el fondo es, che, mirá el problema ese que tenés de flujo de comercio y de turismo y de gasto de todo tipo, porque estás caro en dólares porque tenés atrasado el tipo de cambio. ¿Sí? Y eso es lo que vos vas a ver en las próximas semanas, que probablemente el tipo de cambio se vaya acomodando un poquitito más para arriba. Ajá. ¿Y ahí te parece ¿Hasta que...? dónde? No tengo la más mínima idea. Bueno, no te lo pregunto entonces. No, esa sacala porque no la sé. Está bien, pero... No sabe, no contesta. Pero ¿y cómo interpretás que el presidente del Banco Central dijo que no iba a intervenir en el mercado cambiario y después de haber dicho eso, como siguió creciendo el dólar, fue y no intervino, digamos? ¿Va a ser un sistema de flotación controlado o lo van a dejar? Es que no, a ver, mi querido amigo Federico Sturzenegger me vuelve loco. Él dice que hay metas de inflación. Le preguntaron el otro día cuál era la meta de inflación para este año y dijo, no tenemos meta de inflación. Ahora dice, vamos a flotar el tipo de cambio va a flotar libremente, pero intervengo en el mercado. No se decide, entonces genera incertidumbre. Lo único que puedes interpretar es que no tienen como no hay una política económica completa, ¿sí? O sea, bien armado, un plan económico como tiene que estar armado, donde todas las variables estén... A ver, vos tenés que tener el orden monetario te surge del orden fiscal, el orden fiscal te surge de la carga impositiva y de el gasto público que tengas, o sea, tenés que hacer un plan completo acá. Entonces, cuando empiezas a tirar tiros al aire para ver cómo zafás cada día, entras en estas incongruencias de Federico Sturzenegger y el Banco Central en general, ¿no? Donde decís, el tipo de cambio es libre, pero voy a entrar y se sube mucho, entonces no es libre. Exactamente. Clarísimo. Bueno, y la última pregunta. Siempre se escucha decir a los economistas que en el fondo el problema de la economía es un tema que conjuga expectativas con confianza, ¿no? O sea, que la gente tiene confianza en la economía o desconfianza. ¿Cómo ves vos estas dos variables a futuro? ¿Dónde estamos parados? La confianza de la gente es lo que vos logres como presidente y como ministro, presentar a la sociedad y explicarle cuál es el problema y cómo lo vas a solucionar. ¿Sí? Yo creo que este gobierno, que tiene mucho entusiasmo por la comunicación, comunica horrible todo lo que tiene que ver con la economía. ¿Sí? Pero espantosamente mal lo comunica. Sí. Entonces, la confianza depende mucho de cómo vos vendas el producto, cómo le expliques a la gente. Y cuando habla Duhovne, que es una persona a quien respeto mucho, tanto personalmente, o sea, su aspecto humano como su aspecto académico o profesional, habla para los economistas, no habla para la gente en común. ¿Sí? Claro, como estamos pidiendo a vos que hagas acá. Así no podés generar confianza. ¿Cómo? Como te estamos pidiendo a vos que hagas acá, que hables para la gente de a pie. Exacto, si yo quiero hablarle a los economistas, escribo un paper en el idioma que usamos nosotros, que solo nosotros nos entendemos, ¿sí? Ahora, si estoy usando un medio de comunicación más amplia, tengo que hacer un vocabulario y una forma de explicarlo para que lo entienda gente que no tiene por qué saber economía. Bueno, el problema que tiene, a mi juicio, Duhovne, es que cuando él habla por televisión, o en las conferencias esas de prensa que hace, se entienden entre ellos solos. Claro. Lo entendemos los economistas y algún grupo de gente un poco más interesada en estos temas. Pero como la gente no entiende de qué están hablando. Claro.
Entonces, por eso no tenés el apoyo que deberías tener para hacer las reformas que hay que hacer. O sea que no es tanto un problema de fondo, sino que de forma. Tenés el problema económico heredado del kirchnerismo, que es catastrófico, ¿sí? Pero tenés muchos problemas que uno podría explicar. Si yo te digo que en la Argentina, en el año 2003, había 60.000 aproximadamente beneficiarios de pensiones por invalidez. Cuando se fue el kirchnerismo dejó 1.060.000 y pico de beneficiarios por pensiones de invalidez. Digo, tenemos un millón más de inválidos en la Argentina sin que hubiese habido ni un terremoto, ni un tsunami, ni una guerra. ¿Vos podés creer eso? Claro. Si yo te digo, en la provincia de Córdoba, al norte de la provincia de Córdoba, hay un pueblito donde el 120% de la población tiene pensiones por invalidez, ¿sí? Si yo explico esto, la gente va a abrir los ojos. Y digo, bueno, eso cuesta 84.000 millones de pesos al año, sí. Y es un negocio espantoso que hicieron en su momento el gobierno kirchnerista. Sí, sí, sí. Entonces hay que revisar eso. Tal cual. Y te puedo seguir, los piqueteros son 175.000 tipos que cobran todos los meses y en el año se llevan 16.000 millones de pesos para cortar la 9 de julio. ¿Ok? Dice, ese tipo nunca va a ir a trabajar. Entonces vos decís, ahí ya tenés casi 100.000 millones de pesos. Te digo, qué sé yo, no se te puede dar del sí, sí. Ministerio de Bienestar Social o de Desarrollo Social, tenés 62 planes como para mostrar. Después agarras a los diputados y decís, escúchenme, ustedes, yo miro el presupuesto de ustedes y ustedes me cuesta, cada diputado por mes cuesta entre lo que necesita de café, de secretaria, de internet, de teléfono, de su sueldo, etcétera, 2.400.000 pesos por mes. Y 24 asesores, en promedio 24 empleados. Es un disparate. Y si yo te digo, mira, en el Senado cada senador sale por mes 8 millones de pesos por mes entre lo que cobra de sueldo, lo que cobra de lo que necesita de internet, de papeles, de café, de secretaria, de asesores y de gente que le cambia la lamparita. Claro. Es un disparate. Bueno, esto es lo que hay que explicarle a la gente. Tal cual, tal cual. ¿Sí? Bueno, Roberto, clarísimo. La verdad que muchísimas gracias. Bueno, quedamos en contacto. Quedamos en contacto y si querés ser senadora para tener esa plata avanzada. Sí, tal cual. Bueno, muchísimas gracias, muy amable, ¿eh? Que la pases lindo, chao. Adiós. Bueno, y así explicando para el ciudadano de a pie justamente el economista Roberto Kachanowski.